Continuamos, amigos de Diario, muy pendiente de lo que va a suceder el próximo martes en el hemiciclo. ¿Por qué? Bueno, pues porque Carles Puigdemont vuelve otra vez de nuevo a salirse con la suya. ¿Alguien tiene alguna duda de que el mando a distancia de la legislatura está en Waterloo? Pues que vayan despejándolas, porque el martes vamos a ver lo que no quería Pedro Sánchez y a lo que le ha llevado el líder de Junts. Cabe recordar que el 17 de diciembre la mesa del Congreso dio una patada hacia adelante por esa proposición no de ley de la formación de Junts que planteaba una cuestión de confianza al presidente del gobierno. Dijeron que lo tratarían después de las Navidades. Llegó el día 16 de enero y volvieron a repetir lo mismo. Trataron de ganar tiempo para ver si podían negociar algo con Carles Puigdemont. Un Carles Puigdemont que lo ha dicho por activa y por pasiva. Lo ha dicho Míriam Nogueras, portavoz del grupo en el hemiciclo. Ha insultado incluso desde su escaño a Pedro Sánchez, y en el gobierno evidentemente se muerden la lengua. ¿Pero qué dice Carles Puigdemont? Pues que bàsicamente Pedro Sánchez no és de fiar. Vamos a escucharlo. La nostra portaveu a Madrid, la Míriam Nogueras, va advertir en el debat d'investidura que no ens fiàvem del candidat, de l'aleshores candidat Pedro Sánchez. Avui, el president Pedro Sánchez continua demostrant que no és de fiar. No ha aconseguit vèncer els recels que teníem, sinó que els ha incrementat. És per això que, just a l'inici d'aquesta compareixença de premsa, el grup parlamentari de Junts per Catalunya ha registrat al Congrés dels Diputats una iniciativa parlamentària que li demanarà al president Sánchez, si s'aprova aquesta iniciativa, que demani sotmetre's a una qüestió de confiança. Una cuestión de confianza que podríamos denominar de modo like, porque al final, pues como dicen en Moncloa, y ese es su argumentario, pues la prerrogativa de presentarse a una cuestión de confianza solo la tiene el presidente del gobierno. Muy buenas, Benjamín López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, a ver. Bueno, ¿cuál va a ser el argumentario, en este caso el relato de Moncloa? Porque al final, pues deja entrever que Pedro Sánchez no tiene los apoyos ahora mismo de la Cámara. Evidentemente, a ver, si esta PNL sale adelante le deja muy mal lugar a Pedro Sánchez. Tiene muy poco que ganar aquí y mucho que perder. Por eso se resistía tanto a presentarla, ¿no? O sea, a debatirla, la PNL de Junts, instándole. Primero dijeron que era inconstitucional. No sé qué inconstitucionalidad puede haber en debatir una cuestión de instar al presidente que presente una moción de confianza. Evidentemente, luego su prerrogativa presentarla, ¿no? Pero que no se pueda debatir. Recuerdo que esta misma semana se ha debatido en las Cortes Valencianas una PNL también para instar a Amazon a que dimita. Y se ha votado. Y se ha votado y se ha debatido. Y la ha ganado el Partido Popular y Vox, que ha apoyado a Amazon, ¿no? Pero en todo caso, si le hubieran instado a dimitir, él pues seguramente no habría dimitido, ¿no? Porque es su prerrogativa, pues lo mismo. O sea, quiero decir que es que el hecho de debatir sobre algo no implica obligar a nadie a hacer algo, simplemente una obligación moral. Y ese es el problema que tiene Pedro Sánchez, que aquí se va a evidenciar seguramente que pierde esa PNL, la votación del PNL, que el Parlamento, el Congreso le insta a que se someta a una cuestión de confianza, y eso va a dejar en evidencia que no tiene mayoría en la Cámara, que es lo que no quiere que quede en evidencia, ¿no? Y eso le pone muy nervioso, porque es que no tiene nada que ganar aquí en esta... De hecho, él no va a ir seguramente al debate el martes, no va a ir porque es una foto que no le gusta, una derrota parlamentaria que quiere esquivar, no va a ir seguramente. Una derrota parlamentaria como muchas otras que ha ido acumulando el Partido Socialista en el hemiciclo en las diferentes votaciones. Comentaba Benjamín que esto no lo quería el presidente del gobierno por varios motivos, porque pone un poco en tela de juicio esa mal llamada pues mayoría, digamos, progresista que dicen ellos de legislatura, y que Hugo Pereira, muy buenas, deja entrever que ni es progresista, ni es mayoría, ni tiene los apoyos ahora mismo. Bueno, pues esto ya se viene diciendo desde la investidura de Sánchez, ¿no? Es decir, ya el primer error fue haber metido a Junts dentro del saco de la mayoría progresista. Pero es que no se dan las cuentas, ¿no? Cuando sistemáticamente... No, error no, eso fue el acierto. Eso fue el acierto, eso es lo que le ha permitido gobernar. Una ley inconstitucional. Pero nos ha costado que en términos de relato, meter a Junts dentro del saco de la mayoría progresista, porque sistemáticamente Junts defiende y hace cosas que no se marcan dentro del ideario progresista, como venimos comentando y como se ve. Entonces ese fue el primer error. Y el segundo error fue lanzar sistemáticamente ese mensaje de que tenía la mayoría, precisamente, ¿no? Cuando se ve sistemáticamente, valga la redundancia, que en el Congreso pues hay una derrota tras otra y por tanto no existe esa mayoría que respalde a Sánchez en su legislatura. Había una mayoría, en todo caso, en su investidura. Punto y final. Es decir, hubo una mayoría un día,
un día. A partir de ese día ya dejó de haber ni mayoría, ni progresista, ni nada que se porque la compró a un precio carísimo. Esa es la realidad. Y corrupto. Esa es la realidad. Y segundo, en términos funcionales, como decía Benjamín, en términos funcionales la PNL que propone Junts es absurda, en términos funcionales, porque quien únicamente puede presentar una cuestión de confianza se llama Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y a partir de ahí es absurda del todo, es absurda del todo. Ahora bien, eso en términos funcionales, en términos de relato, en términos de imagen, es muy elocuente. Es muy elocuente esa PNL de Junts, y ciertamente lo que quería evitar el gobierno, el PSOE, era sencillamente no la PNL en sí. Eso, como digo, se la refanfinflaba. Lo que quería evitar era el debate, que finalmente va a haber el debate de la PNL en el Congreso de los Diputados. Yo no estoy de acuerdo contigo, Hugo. Pero es que no se está de acuerdo, no, eso es una evidencia. Hombre, claro, la PNL no le puede asustar, porque como digo, la prerrogativa del gobierno, lo que le asusta, y eso además es fuentes del PSOE que hemos publicado en Es Diario. En las el PSOE que evidentemente van a decir que no les preocupa y que no les asusta, claro. Pero la realidad es que si pierde la votación de la PNL... No pasa nada. No, escúchame, claro. Si pierde la votación de la PNL... ¿qué ocurre? Pues que la Cámara está instando al presidente del gobierno a que presente una moción de confianza. No le puede obligar, pero el presidente del gobierno está desobedeciendo a la mayoría del pueblo español que le está solicitando que presente una moción de confianza. No, es que no cabe, eso sí que no cabe otra lectura. Sí, porque la PNL es la voz todas las semanas. No, es la voz del pueblo. Se supone que el Congreso de los Diputados representa al pueblo español, ¿no? De las PNLs, Benjamín, Hugo, hay PNLs para todos los gustos, sabores y colores. Es decir, se desoye. ¿Qué me estás diciendo? Que se desoye, o sea, el 98% de las PNLs presentadas, pero aquí el gobierno claro, es una PNL menor. Estamos hablando también y sobre todo que es una PNL en la que pone el foco toda la opinión pública. Se ven las posturas de esta mayoría. Aquí si Pedro Sánchez no presenta la moción de confianza, aunque se lo inste el gobierno, la realidad es que Pedro Sánchez estará desoyendo a la mayoría del pueblo español representada en el Congreso de los Diputados. Pero eso es así. La misma mayoría que le llevó a ser presidente del gobierno. Si vale para una cosa, vale para la otra. Y él hará lo que quiera, pero quedará muy mal. Porque que el presidente del gobierno desobedezca. Pero no, ¿de qué te ríes, Hugo? No sé de qué te ríes. Te lo voy a explicar. Creo que lo que más le preocupa a Sánchez no es el desobedecer una PNL. O sea, sinceramente lo digo, ¿eh? Creo que lo que más... lo que le preocupa es la imagen que traslada desobedeciendo al Parlamento español. Pues entonces estamos de acuerdo. Lo que más le preocupa al gobierno es el debate, no la PNL, ni desobedecerla. Bueno, a ver, yo no voy a... Es el debate. Es que te la coges con papel de fumar. Pero vamos a ver, Benjamín, tú me dijiste, yo dije eso, lo que tú estás diciendo ahora mismo, tú dijiste, es que estoy en desacuerdo contigo, Hugo, y la explicación que estás dando es la misma que estoy dando yo, Benjamín, es decir, estamos de acuerdo. Vamos a ver qué hace finalmente Pedro Sánchez, cómo argumenta ese relato Moncloa, porque hay que recordar que incluso el presidente del gobierno ha reconocido hace poco que el Partido Socialista ganó las elecciones, y no es verdad. El Partido Socialista no ganó las elecciones, el Partido Socialista gobierna, quedó segundo en las elecciones generales porque consiguió una amalgama de partidos que se pusieron en contra del posible gobierno entre el Partido Popular y Vox. Pero como decimos, veremos qué hace finalmente Pedro Sánchez y cuál es el relato a toda esta cuestión de confianza, podemos denominar modo light. Pero sí que hay una realidad. Se está poniendo mucha responsabilidad sobre Pedro Sánchez, pero creo, Benjamín, que también se puede poner cierta responsabilidad de que el señor Pedro Sánchez continúe domiciliado en la Moncloa a los partidos de la Cámara, a los partidos que son sus socios, porque hasta ahora, por ejemplo, hay una posibilidad que es la moción de censura y nadie quiere activar ese botón. Evidente, que es que a Junts le interesa que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, pero le interesa un Pedro Sánchez sometido. Y esto es una forma más de someterle. Primero por la humillación que conlleva obligar a doblar el brazo al Partido Socialista, que se opuso diciendo que era inconstitucional esta PNL y luego la ha admitido cuando ha necesitado los votos de Puigdemont. O sea, primero es una dosis nueva de humillación que demuestra quién maneja el mando a distancia, ¿no? Que no es Pedro Sánchez el que lo tiene, sino que es Puigdemont desde Waterloo. Eso para empezar. Y en segundo lugar, pues es que cuanto más débil esté, más manejable es. Por lo tanto, le interesa mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa, pero no le interesa que esté en una situación de fortaleza. Por eso yo considero que no va a ser capaz de sacar adelante los presupuestos generales del Estado, porque Puigdemont en ese momento perdería la fuerza que tiene y sería irrelevante hasta 2027, que volvería a haber elecciones, y entonces Dios diría, ¿no? Pero
les interesa un Sánchez en la Moncloa, pero les interesa un Sánchez débil, manejado por ellos como están haciendo hasta ahora. Sí, no, por concluir, yo creo que lo que va a reflejar la PNL, que estoy convencido que la va a perder Sánchez, porque ahora no sería absurdo, ¿no?, que Junts presentara una PNL que se montara todo este jaleo y que ahora votaran en contra de su propia PNL, entonces estoy convencido que va a ser una derrota para Sánchez, además una derrota, e insisto, que lo que más preocupa, y me sigo manteniendo en mis dieces, lo que más le preocupa es el relato. El relato que va a salir de ese debate, el relato. Y el relato lo que va a certificar es lo que venimos diciendo muchos, que no existe ni mayoría ni progresista y que el gobierno está sumido en una auténtica inestabilidad. Inestabilidad que pone en jaque al país, al Estado, en tantas cuestiones desde el punto de vista que no hay una mayoría para gobernar. Y eso es lo que va a certificar lo que hasta ahora pues eran análisis, opiniones de tertulianos, tal, pero la PNL lo va a certificar. Lo va a certificar y va a poner números encima de la mesa, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo que más le preocupa a Sánchez, ni desobedecer una PNL, ni la PNL, ni nada, lo que le preocupa es el relato y la certificación que va a salir de ese debate y, en fin, los números que va a arrojar de derrota en el debate de la PNL, o sea, ese es mi análisis. Bueno, pues veremos finalmente cuál es el relato que asume Moncloa, cuál es el relato de Pedro Sánchez. El próximo martes estaremos muy pendientes, se lo contaremos aquí. Preparen las palomitas porque va a ser interesante lo que se va a vivir en el Congreso de los Diputados. Continuamos.